compartió una pantalla. Professor, Sim. não teria um questionário, alguma coisa relacionada, não, para a gente ir treinando? Realmente não. Porque o que eu tenho já são as provas. E esse sim que não dá para compartilhar. Poxa. Pode ser, Só para ver se a gente está estudando certo. Impressionamento, doutor. Você podia fazer umas 10 questõezinhas, assim, só para... Voy a hacer lo siguiente, voy a usar un poco otra vez. La vez pasada me enseñaron a usar el Gemini. Voy a ver si hago un cuestionariocito para ustedes. O sea, la internet va a hacer, no yo. Le voy a mandar el grupo, ¿está bien? Gracias. Vale. Doctores, esta situación, esta condición, en realidad el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi, nosotros habíamos hablado principalmente pelo fato de que sempre a gente entendeu, y por las leyes mendelianas, de la herencia y de la expresión, que normalmente siempre cuando está afectado el mismo material genético, independientemente del origen, tipo, si hay una alteración de un gen que teria que vir do pai ou da mãe, independientemente, ele causaria algum dano, causaria alguma alteração e que, pelo geral, em teoria, deveria de ser sempre igual. Solo que justamente en este caso, cuando nosotros hablamos del síndrome de Angelman y del síndrome de Prader-Willi, lo interesante de la situación es que ambos están vinculados a alteraciones del cromosoma, del par de cromosomas número 15. Y es interesante que al haber una cierta carencia, esta carencia, dependiendo del origen, va a causar una cierta condición. Entonces, en este caso, en el síndrome de Angelman, cuando nosotros hablamos, y una de las cosas que a gente falou, es que en el síndrome de Angelman, la primera cosa que nosotros teníamos que lembrar es que tanto en el Angelman como en el Prader-Willi, ellos son personas, así como pueden ver en la imagen, miren un poco, son personas bien blancas, no llegan a ser albinas, pero sí que, doctores, son personas muy blancas que además de tener esa característica, tienen también alteraciones neurológicas. Y lógicamente, pessoal, al tener alteraciones neurológicas, esto va a afectar de diferentes maneras, ¿sí? Esto va a afectar de diferentes maneras en cuanto a la parte cognitiva, en cuanto a la parte intelectual, en cuanto a la parte de motricidad, motora, en cuanto a todo, a la afectividad, que por cierto, las personas con síndrome de Angelman son muy afectivas y son muy risueños, siempre se ríen. En este caso, doctores, hay que recordar que esta situación se da, entonces, como ya dijimos, a la alteración en el cromosoma, par de cromosomas 15 principalmente. Y en este caso, doctores, lo que hay que recordar es que en este caso, lo que va a faltar es la parte materna. O sea, aquí va a faltar información de la mamá. E mesmo tendo informação do pai, não vai compensar. ¿Entienden? Aquí lo que falta es información da mãe. Y casualmente, doctores, en este caso, como ya dijimos, esto puede acontecer por una impronta, puede acontecer por una impronta. É do tipo, a mãe e o pai mandaram as informações corretas, pero una impronta acabó sin querer. O sea, ya sabemos que la impronta es luego de manera aleatoria. Entonces, en ese sentido, recordar que la impronta puede ser una causa, sí,
Mas o que ela tem que bloquear? Ela tem que bloquear a informação materna. A informação da mãe tem que estar bloqueada. Ou, como já dijimos, doutores, como já dijimos, pode ser eventualmente uma deleção, que a mãe mandou a informação, mas faltou esse pedaço por deleção, porque se borrou, porque se bloqueou, ou porque también, doutores, algo que já dijimos, y ese concepto no se olvide, que ya dijimos hoy, la disomía uniparental. En el caso, doutores, la disomía uniparental es cuando, infelizmente, um dos genitores acaba mandando el par de cromosomas completo, enquanto que o outro genitor não mandou nada. Numericamente, tudo vai estar bem, em teoria, pero estructuralmente vai estar anormal. Y en ese caso, pessoal, lo que hay que recordar es lo siguiente. En este caso, lo que vamos a ver es que en el síndrome de Angelman, como lo que está faltando es información da mãe, entonces, si existe una disomía, si existe la situación donde uno de los genitores mandó 2 cromosomas, posiblemente fue o pai. Entonces, cuando el papá manda 2 cromosomas para o descendente do par 15 e a mãe não mandou nada, então, o que está faltando? Está faltando informação da mãe. Está sobrando informação do pai. En este caso, se puede producir lo que es el síndrome de Angelman. ¿Sí? De Angelman. Doctores, en el síndrome de Angelman, nosotros vamos a tener varios trastornos con certeza que son propios de la enfermedad, del síndrome, mejor dicho. Pero, doctores, la situación es que es bastante interesante que el síndrome de Angelman, él tiene un origen que ya es bastante conocido, ya lo sabemos bastante, tiene una clínica bastante propia, vamos a decir así, pero, doctores, la situación es que en el síndrome de Angelman tiene características, como ya dijimos, hasta mira un poco este cuadro general, comparando un poco todas sus características, todo. O sea, es como cualquier condición, como cualquier patología, como cualquier enfermedad, pero, doctores, aquí lo que pasa, y dejando bien en claro, normalmente los tratamientos, no solo para Angelman, no solo para Prader-Willi, no solo para cualquiera, no existe un tratamiento que consiga eliminar el problema o la condición, porque realmente esta condición se produce por alteración genética y esa alteración genética no se va a eliminar hasta que no se corrija el ADN de todas las células. Entonces no hay. Entonces lo que tenemos son tratamientos para ir mejorando la condición de vida del paciente, pero nada más que eso. No le vamos a curar. ¿Ok? Sin embargo, doctores, en el Prader-Willi, y miren un poco cómo, doctores, aquí estamos viendo personas con Prader-Willi. También es congénito, también se nace con él, todo igual. Tiene también, doctores, en el caso, tiene una condición neurológica también alterada, pero, doctores, la condición neurológica ya no es tanto como es del Angelman. O sea, en el Angelman es donde hay más alteración. Y si ustedes se ponen a pensar un poco, doctores, piensen un poco en algo. En el síndrome de Angelman estaba faltando información da mãe. En el síndrome de Prader-Willi, lo que falta es información do pai. Y si pensamos un poco en la alteración neurológica del Angelman es más intenso, es más grave, y es donde no hay información da mãe. En el Prader-Willi hay información da mãe y falta do pai, y tiene una mejor condición neurológica. Lo que nos hace pensar con certeza que las informaciones genéticas maternas, por lo general,
son más importantes, porque son los que en la gran mayoría de situaciones o causan grandes estragos o realmente evita que el estrago sea mayor. Entonces, eso es algo que tenemos que tener ya como una regla básica también. Até mesmo porque en el par sexual, no X, o sea, no XY, XY. Recordando en este caso, si nace una persona con 22 pares de cromosomas somáticos, todo beleza, todo en par, todo beleza. Y en el par sexual nace solamente con un cromosoma X, esta persona va a nacer y va a tener síndrome de Turner, Pero si una otra persona tiene 22 pares de cromosomas, no tiene un cromosoma X y solo tiene el cromosoma Y, él no nace, no nace. Lo que da a entendernos claramente que la información materna tiene un cierto grado de mayor relevancia. Y es por eso que cuando la información materna es la que más también puede causar alteraciones cuando está ausente o alterado. ¿Está bien? Una regla básica, no necesariamente es regla siempre, pero es algo interesante de pensarse. Bueno, en el Prader-Willi, doctores, otra vez limitaciones neurológicas, otra vez miren un poco la piel bastante blanca, ambos son personas bastante blancas, no llegan a ser albinos, Otra vez, doctores, tienen todo lo que es esa alteración neurológica, cognitiva, intelectual, motora, muscular, porque al final, doctores, todo eso depende de la parte neurológica. Y aquí lo interesante, doctores, es que otra vez, en este caso, vamos a ver que el problema normalmente está en el par de cromosomas número 15. Solo que a diferencia del caso anterior, aquí otra vez puede haber impronta, puede ser que los dos mandaron, y agora no es más la información da mãe, agora es la información do pai, que va a ser improntado, que va a ser bloqueado. En el caso, también pudiera ser eventualmente, doctores, una deleción, que el pai mandó un cromosoma número 15, pero con algunas deleciones, sin esa información. Ou também o caso de uma dissomia uniparental que veio da mãe. Por quê? Porque ao venir dos cromossomos da mãe para o 15 e o pai não mandou nada, o que está faltando? Está faltando informação do pai. Se falta informação do pai en el mismo cromosoma, en los mismos lugares, ya va a causar un síndrome de Prader-Willi. ¿Está bien? Entonces, eso es lo interesante de la comparación de estos dos, porque finalmente, doctores, realmente, el lugar de afección es básicamente el mismo. Es básicamente el mismo, pero ahora, ¿qué está haciendo la diferencia? El origen de la pérdida o del bloqueo de la información. Si lo que se perdió fue información materna, por decir, por una disomía uniparental do pai, esto va a generar un Angelman. Agora, se o que está faltando informação do pai por uma disomia uniparental da mãe, esto va a generar un Prader-Willi. Doctores, se dan cuenta que esto es un poco, es medio un trabalengua, es medio un poco confuso. Y con certeza, si es un poco confuso, tiene grandes probabilidades de caer en la prueba. Así que tomen cuidado con síndrome de Angelman y de Prader-Willi. ¿Sí? Aquí vemos, doctores, otra vez, miren un poco cómo otra vez él tiene síntomas que son algunos bastante parecidos con el otro, bastante parecido, pero bueno, pero doctores, pero recordando que ellos tienen alteraciones en el mismo lugar, pero de orígenes diferentes, ¿sí? De orígenes diferentes. Tratamiento también, doctores, la misma cosa. No tiene cura. La única cura sería restablecer el material genético en todas las células
lo que hasta hoy día, doctores, según informaciones, parece que se logró una alteración de la cantidad de cromosomas, no sé si fue en Japón, no me recuerdo dónde, pero fue todavía aparentemente in vitro. O sea, hasta llegar esto a una cura real, esto es algo que va a llevar mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, pessoal, este material les voy a mandar también, pero ya dejando en clara que él no va mucho con nuestra bibliografía, pero les va a servir de base. ¿Ok? Muy bien. Una pantalla que dice alteraciones síndrome de Down, ¿sí? Ok. Eso, solo que antes de terminar en el síndrome de Down, para hacer la comparación de las trisomías con las translocaciones y la monosomía, la mosaico, doctores, una cosa también que hay que recordar, pessoal, recuérdense que normalmente también hay que tener en consideración las características de la impronta. Lembrando, doctores, que la impronta es un bloqueo aleatorio al acaso de cualquier gen. Esto acontece de manera natural. Y hoy día ya sabemos que podemos inducir también la impronta. Principalmente, como le había comentado en clase, doctores, el estudio que fue hecho con personas que fueron creadas por, o sea, posteriormente a una criopreservación, fue, estadísticamente fue constatado, por lo menos en un estudio, que aparentemente, disculpen, digo aparentemente, la criopreservación aumenta la incidencia y la proporción de lo que serían las improntas. Lembrando que la impronta, ella va a suceder de manera aleatoria, es personal, o sea, individual. Normalmente ocurre por metilación, eso es por propia atracción química de los radicales con la parte del material genético. Y realmente, doctores, una cosa que hay que tener en consideración es que esta metilación que va a generar el bloqueo, ella va a generar cierta, digamos, cierta característica en mí, pero no puede ser transmitido. Recordando, la impronta bloquea genes, la impronta es natural, la impronta es aleatoria, pero la impronta no se hereda. El gen que estuvo bloqueado en mí no necesariamente estará bloqueado en mi descendiente. ¿Está claro esto, doctores? Recuérdense de eso, por favor. ¿Ok? Bueno, pessoal, el síndrome de Down, que nosotros habíamos ya también mencionado en la última clase, realmente él es una condición que si vamos a encajar en nuestra escala de clasificación de mutaciones, ella es una mutación cromosómica de tipo aneuploidía y específicamente de tipo trisomía que va a afectar el par de cromosomas número 21. Doctores, el síndrome de Down, así como ya dijimos, es un síndrome sumamente antiguo, no es un síndrome nuevo, es un síndrome que realmente ya se padece hace siglos. Y hasta por eso justamente habíamos mencionado, doctores, que se conocía antiguamente como mongolismo, por su apariencia fenotípica fisionómica. Pero realmente, doctores, principalmente gracias a este doctor, es que finalmente quedó como síndrome de Down. En el caso, doctores, cuando nosotros hablamos del síndrome de Down, él también tiene toda una serie de características clínicas, pero siempre recordando que nuestro foco principal en esta materia es conocer un poco de su característica genética. Y en este caso, recordar bien que el síndrome de Down, como ya dijimos, siempre relacionado al par 21, independientemente de cuál tipo de alteración es la que realmente está generando esta situación. Aquí hay unos cuadros interesantes que podemos ver
Esto, doctores, ya está un poco desfasado. Esto ya está un poco desfasado. En realidad, doctores, estos números ya son bien más alarmantes hoy día por ciertos estudios más actuales. Por eso tener en consideración que estos valores ya están un poco desfasados. Esta es la parte que realmente nos interesa muy directamente. En el caso, doctores, el síndrome de Down puede estar formado, o sea, puede generarse por lo que sería la trisomía libre del par 21, la trisomía mosaico o simplemente mosaico, como le llamamos, y la trisomía por translocación, que en el caso ya no lleva hoy día más el nombre de trisomía, ya es simplemente síndrome de Down por translocación, que es cuando el exceso de cromosomas pasa a otro cromosoma y realmente a partir de ahí todo el cuadro clínico se va a ir expresando. En la trisomía, doctores, este valor de 95 hoy día ya varía de 90 a 95, ya varió. Pero lo que sí sigue igual, doctores, es que observando este cariotipo, recuérdense el nombre de esto, el cariotipo, doctores, en el 21, como estamos viendo aquí abajo, no estamos viendo un par, sino que estamos viendo un trío de cromosomas. Ahora, en los demás está todo bien. Y esta es la causa genética que va a originar un síndrome de Down. En la translocación, doctores, al visualizar, doctores, este cuadro, que es el cariotipo, estamos viendo que al mirar el par 21, aparentemente todo está bien. Aparentemente está en par, seguramente uno vino del padre, otro vino de la madre, y todo está bien. Pero realmente, doctores, lo que está sucediendo es que el exceso del cromosoma 21, que seguro vino o del papá o de la mamá, recordando lo que dijimos, normalmente en los casos de trisomía, por lo general en un poco mayor de porcentaje, la alteración o el exceso viene de la madre. ¿Ok? Y en este caso, doctores, aquí como pueden ver, en el caso del exceso del cromosoma 21, por lo general se va a adherir a una de las ramas, por lo general materna, del par de cromosomas 13, 14 o 15. También, doctores, algunos ya comienzan a dejarle un poco al 13 de lado y comienzan a decir más que es en el 14 y en el 15 más comúnmente. Pero, doctores, por eso es que hay que tener en consideración que la genética es quizás una de las materias que más se modifica con el paso del tiempo y a corto plazo, ¿sí? Lo que significa, doctores, que, y esto también ya mudó, como les dije, de 3.5, esto, doctores, es que estamos viendo que aquello, porque esto sería algo ya más raro. El por translocación es más raro, pero se está viendo que cada vez más se está viendo. O sea, lo raro está aumentando de proporción o de porcentaje, en cuanto que lo más común, que era la trisomía, levemente está comenzando también a variar. Quizás eso también por algunos factores externos, quizás que las mamás están expuestas, no sé. Y por último, doctores, también una causa totalmente de origen genético, que es la persona que va a tener síndrome de Down por mosaico o mosaicismo, que, doctores, hoy día ya está también aumentando cada vez más. Que ya es hoy día, puede llegar a casi 2%, o sea, de 1,5% a 2%, está aumentando. Casos raros están aumentando, casos típicos están disminuyendo. ¿Qué significa eso? Cada vez más está mudando la tendencia natural de las alteraciones o mutaciones. ¿Cómo esto finalmente va a quedar? Vamos a ver con el paso del tiempo. Y lo interesante, doctores, que a diferencia de los otros anteriores, el mosaico no fue por error de herencia. Nadie mandó información equivocada, ni la mamá ni el papá. En este caso, doctores, recordar que hubo error. ¿Hubo error? Sí.
pero el error ya fue propio dentro de la persona que se estaba comenzando a formar sus primeras células. Y infelizmente, él va a acabar teniendo células buenas, pero también células alteradas. Por eso, doctores, como muestra esta imagen aquí de la izquierda, esa imagen de la izquierda, podemos ver claramente que, miren, aquí qué es lo que les da a entender, que la cantidad de células alteradas de colores azules, doctores, pueden ir apareciendo en diferentes partes del cuerpo, pero de manera totalmente aleatoria. Lo que significa que eventualmente cuanto menos células alteradas se tenga, mayor va a ser la calidad de ese órgano o de ese sistema, pudiendo tener un sistema nervioso bastante bueno, un sistema reproductor bastante bueno, un sistema cardiovascular bastante bueno, quizás hasta normal, porque todo va a depender de la proporción que se tiene. ¿Ok? Entonces, doctores, de esta manera recordar los 3 tipos de alteraciones que pueden generar lo que es el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau. Recordando nada más que el síndrome de Down es aquel donde mejor ofrece calidad de vida comparando estos 3, ¿sí? Comparando esos 3 es el que mejor. Aquí en este también va a hablar un poquitito sobre algunas características, algunas evaluaciones prenatales, algunas evaluaciones postnatales, ¿sí? Y en el caso, doctores, como ya dijimos, tratamiento es solamente para mejorar la condición del paciente, porque en el caso no hay una solución definitiva hasta el día de hoy. ¿Está claro esto, doctores? Aquí habla un poco también de la parte psicológica de la persona con síndrome de Down y algunas sensaciones, algunas consecuencias que puede afectar también a los padres, a la familia en general y al entorno. Porque realmente, doctores, siempre hay que tener en cuenta que una crianza que nace con algún tipo de trastorno o algún tipo de alteración casi siempre acaba generando algunos trastornos también familiares. ¿Ok? Entonces, doctores, aquí nada más algunas medidas también que se pueden tomar en consideración. Pero, doctores, siempre recordando, nuestro foco es más genético. ¿Está bien? Es más genético. A modo que puedan mirar también, doctores, a modo que puedan mirar nomás, esto para que puedan mirar nomás un poquitito. Doutor, Sí. deixa eu te perguntar. Esses dados, no caso que estão desatualizados, a gente pode levar em consideração algum dado específico de algum livro acadêmico que o senhor vai considerar? Ou a gente pode... Es un libro mismo. Espera un poco, le voy a mostrar un ratito. Lastimosamente no tengo en formato digital, doctores, pero este es el EMERI, ¿sí? Elementos de genética médica, ¿sí? Este es un libro bastante corto, muy bueno. Él da muy buenas nociones, ¿sí? Y pueden usarle él sin ningún problema. ¿Está bien? Él tiene muy buenas también referencias de porcentajes de cuál es el porcentaje de las alteraciones cardíacas, cuál es el porcentaje de alteraciones neurológicas, cuál es el porcentaje. Entonces, él va teniendo varias referencias de porcentaje, ¿sí? Principalmente de la parte clínica. Doutor, mostra de novo a capa do livro, por favor. Ah, perfeito. Gracias. Este para mí que se consigue todavía en internet, para mí que he visto la vez pasada que alguien consiguió y creo que fue en... no recuerdo. Pero para mí que he visto que alguien consiguió este. Bueno, aquí nada más para poder mirar un ratito. Con alteraciones de la pared abdominal,
Fácilmente pueden nacer con, miren un poco, doctores, con polidactilia verdadera. Pueden aparecer con el famoso pie plano. Miren un poco, doctores, esto sería un labio leporino bilateral. Entonces, bastante malo. Doutor, não tá aparecendo não. Você tá passando slide? No, miren un poco, doctores, este sí es una imagen bastante así, abrumadora. Este en el caso, por ejemplo, doctores, es lo que llamamos realmente de sinotia. Esto, doctores, es una de las complicaciones más graves del síndrome de Patau, donde realmente la persona que nace no tiene condición mínima de sobrevivir. Ella carece completamente de prácticamente todos los maxilares y los huesos de la cara. Ciclopía que pueden buscar también. Todo final, doctora. Todo lo que es superhombre, afecta sexual, Turner sexual, Klinefelter sexual, supermujer sexual. Entonces todo eso para después, ¿está bien? Entonces esta imagen nomás quería mostrarles para que vean un poco cómo realmente puede ser tan devastador, sin problema, a las órdenes, doctora. Entonces, doctores, pero lo interesante es que desde el punto de vista genético, tanto el síndrome de Eduard, Patau y Down, todos se pueden establecer por trisomía, todos se pueden establecer por translocación, disculpen, y por mosaico. ¿Está bien? No se olviden de eso. Doctores, creo que con esto van a poder guiarse, estudiar un poquitito. Y bueno, doctores, yo les pediría media hora. Dijimos lo que sería más o menos 10:30, ¿verdad? 10:30 de